Un cordial saludo para todos. Continuando con el desarrollo de este curso, vamos a introducirnos en el mundo de la ventilación mecánica de este tipo de patologías, del SDRA, que es, como lo hemos visto a lo largo del curso, la manifestación más severa de los pacientes con la infección por el virus COVID-19 y al que nos vamos a enfrentar muy seguramente en esta pandemia. Lo principal en el manejo del paciente ventilado en SDRA, y podríamos incluirlo en cualquier paciente que ponemos en ventilación mecánica, sigue los mismos preceptos de manejo de cualquier paciente al cual vamos a hacer algún tipo de procedimiento o vamos a hacer o a someter a algún tipo de tecnología o a algún medio externo. Y es, primero, no hagamos daño. Es lo primero que debemos pensar cuando ponemos un paciente en ventilación mecánica en este tipo de patologías. Y ya vamos a ver a lo largo o en el desarrollo de esta charla qué significa estrictamente en estos pacientes, por qué y cómo no potenciar o aumentar el daño. Empecemos con un caso clínico hipotético, que es un caso clínico muy similar a los que nos vamos a enfrentar. Hombre de 48 años de edad, con la sintomatología ahí referida, 5 días de síntomas generales, un cuadro gripal. Consultó al médico de atención primaria. El médico de atención primaria lo manejó con analgésicos e hidratación. La evolución del paciente no fue la mejor. Unos días después, 4 o 5 días después de la iniciación de los síntomas y con este manejo sintomático, tuvo que consultar a un servicio de urgencias por tos que se hizo persistente, seca, progresión rápida de la disnea. Realmente el paciente consultó con disnea en reposo. Y al examen físico de ingreso, los signos vitales aquí consignados en los que llaman la atención. La taquicardia, 120 por minuto de frecuencia cardíaca, 30 respiraciones por minuto de frecuencia respiratoria, una tensión arterial en el límite y desde el ingreso, dada la dificultad respiratoria, se le puso una máscara de reservorio con la cual lograba saturar por pulsoximetría tan solo hasta el 83%. En el examen físico, el único hallazgo positivo, además de la taquicardia rítmica, los ríos respiratorios con estertores en ambos campos pulmonares de manera diseminada. En la evaluación inicial de urgencias, encontramos un paciente con estos gases arteriales, con esta máscara de reservorio, reflejando un trastorno severo de la transferencia de oxígeno. En los demás paraclínicos, un hemograma con ligera leucocitosis en desviación a la izquierda y, por lo demás, con paraclínicos dentro de límites normales. Hasta antes de diciembre del 2019 probablemente hubiéramos incluido este paciente dentro de lo que es una IRAC inusitada, que sigue siendo una IRAC inusitada, pero probablemente hubiéramos pensado por el cuadro clínico en una neumonía por influenza o en una infección viral que pudiese estar sobreinfectada. Pero las cosas cambiaron después de diciembre de 2019, cuando aparecieron los reportes de casos de las primeras series de neumonía en China, en la provincia de Wuhan, que mostraban pacientes con neumonía y un nuevo coronavirus como la causa de esta infección. Así que perfectamente este cuadro clínico podría ser el de un paciente con un coronavirus del 2019, que ya tenemos en Colombia. Estas dos radiografías representan casos de la vida real. Estos son, o es la evolución radiológica de uno de los 3 primeros casos reportados con neumonía severa en China, que cursaron con un síndrome de estrés respiratorio agudo. Como ustedes lo pueden apreciar, el compromiso alveolar difuso en ambas radiografías, que se asocian perfectamente a este comportamiento gasimétrico y de disminución importante de la transferencia gaseosa. Esto que les muestro aquí, que no corresponde a este paciente, también son casos de la vida real, reporte reciente de las imágenes que hemos tenido la oportunidad de conocer ya con el número de casos existentes en el mundo, y es la representación tomográfica de esa neumonía en los casos del COVID-19, con un compromiso difuso de ambos pulmones, de ambos parénquimas pulmonares, en los que llama la atención un infiltrado en vidrio esmerilado que tiende a ser periférico,
parchado, pero en general el compromiso es muy severo y es muy difuso. Así que lo que nos vamos a enfrentar en un paciente con infección por COVID-19 es clínicamente a una infección respiratoria aguda inusitada y sindromáticamente a lo que corresponde a un síndrome de distrés respiratorio agudo. Definamos el SDRA. Un recuento histórico sirve para entender la definición actual que tenemos del síndrome. En 1967, Asbug y colegas describieron el síndrome. Fueron 12 pacientes que eran pacientes con falla respiratoria hipoxémica, con pulmones que eran rígidos, es decir, que tenían una distensibilidad comprometida, que característicamente no mejoraban su oxigenación a pesar de 100% de FiO2, que requirieron presión positiva para su manejo. Y esos 12 pacientes que fallecieron tuvieron necropsia y el hallazgo patognomónico y común en esos 12 pacientes fue lo que ellos llamaron el daño alveolar difuso. Llamaron esa patología por la similitud en su momento con los hallazgos histológicos de la enfermedad de membrana hialina del recién nacido, síndrome de distrés respiratorio del adulto. Con el paso del tiempo ha evolucionado el concepto y, como lo vamos a ver más adelante, no solamente la disfunción del surfactante está incluida en la fisiopatología del SDRA, y a los niños la misma fisiopatología del actual SDRA los puede afectar, por lo cual la de adulto cambió a agudo. En el tiempo nos hemos movido en otras definiciones operativas que lo que pretenden es que el mundo hable el mismo idioma, que un SDRA severo por COVID-19 sea un SDRA severo por COVID-19 en Colombia, en Francia, en Italia, en España. Y en general en el SDRA nos ha servido para enriquecer el número de casos y para unificar los conceptos en términos de los propósitos de la investigación clínica. Entonces, digamos, después de la descripción original de Asbug y Petty, Murray y colegas en 1988 hicieron una disquisición tratando de dar una puntuación específica a diferentes hallazgos clínicos y paraclínicos del SDRA. No me voy a detener puntualmente a tocar en cada uno de ellos, tocaba 4 puntos y daban una calificación que para ese momento dividían la enfermedad en SDRA o en lesión pulmonar aguda, con algunas imperfecciones, lo que hizo que en 1994 la conferencia de consenso entre la Sociedad Americana del Tórax y la Europea de Cuidado Intensivo trataran de redefinir el síndrome de distrés respiratorio agudo. Y seguían considerando 2 maneras para hablar del SDRA, en términos del SDRA mismo, con una relación presión arterial de oxígeno, fracción inspirada de oxígeno menor o igual a 200, y una lesión pulmonar aguda menor o igual a 300, con hallazgos en la radiografía característicos de compromiso multilobar, de ocupación alveolar, presiones de llenado que no reflejaban un edema pulmonar cardiogénico. Esa fue la definición desde el 94 en que nos movimos en el mundo, por lo menos hasta el año 2011. Y en el 2011 en Berlín hay una nueva reunión de consenso. Se tratan de aclarar algunos puntos que se habían considerado, dejaban algunas dudas, algunos cabos sueltos referente a la que venían manejando, y se plantean estos puntos, que son los que en este momento definirían un paciente con SDRA. Repito, una definición desde el punto de vista operativo. Tiempo de evolución. Al tiempo de evolución se le dio un tiempo real, porque ¿qué es agudo? Para Verdín, un cuadro clínico que tenga por lo menos una instauración de hasta 7 días. Obviamente, y esto es importante de remarcar en el SDRA, en un contexto clínico específico de los que generan el SDRA. ¿A qué me refiero? Infecciones virales, infecciones bacterianas del pulmón, un proceso séptico, pancreatitis aguda, quemaduras extensas, broncoaspiración masiva, como ejemplos de causas de este síndrome. En ese contexto clínico. Y una semana de evolución estaría la temporalidad como en el consenso de Berlín se plantea la definición de caso.
En términos de la oxigenación, seguimos utilizando la relación presión arterial de oxígeno sobre fracción inspirada de oxígeno, pero se aclaró en Berlín una situación adicional e importante, y es que la evaluación de ese parámetro se hace en condiciones de ventilación de presión positiva, con valores por lo menos, ya sea de PIP o de CPAP, de 5. Y clasifica el SDRA en 3 grupos que ya les voy a mostrar más adelante. Desde el punto de vista radiológico, el concepto sigue siendo parecido: opacidades parenquimatosas difusas, no necesariamente que ocupe los 4 cuadrantes, y estas opacidades que no se expliquen mejor por otros hallazgos radiológicos. ¿A qué me refiero? Nódulos, masas, atelectasias o derrames pleurales. Y el salto que dimos, aparte de los criterios anteriores. En la conferencia de consenso pareciese que estuviéramos hablando de 2 enfermedades distintas o de 2 síndromes distintos: el SDRA y la lesión pulmonar aguda. Con Berlín desaparece, lo cual da una idea real de lo que es la enfermedad o de lo que es el síndrome. Un continuo, una misma enfermedad que tiene diferentes representaciones en términos de la severidad, y que esa severidad está planteada con base en la relación presión arterial de oxígeno, fracción inspirada de oxígeno, en condiciones de presión positiva mínimo de 5 centímetros de agua, de PIP o de CPAP. Y clasificamos el SDRA en leve, moderado o severo, siendo el severo el que tiene una relación menor de 100 milímetros de mercurio, el moderado entre 100 y 200 y el leve entre 200 y 300, hago la salvedad que estos son estudios o basados en nivel del mar. Tenemos diferentes variables de esa presión en todo el territorio colombiano, pero son los criterios que utilizamos. Esa es la definición. Estamos claros que es una definición sindromática que nos sirve para colocar a los pacientes en un grupo de un síndrome. Es una definición operativa, no es lo más sensible y específico que pudiese uno querer para un síndrome, pero es lo mejor que tenemos. Vamos a entender ahora, de una manera corta, la fisiopatología. ¿Qué sucede cuando el COVID-19 ingresa al alvéolo? Cuando una broncoaspiración masiva, cuando una sepsis termina generando un síndrome de estrés respiratorio agudo. Aquí está planteado a la derecha un alvéolo afectado por un insulto, por una lesión inflamatoria aguda. Lo que ocurre realmente cuando se enfrenta, digamos, al germen es toda una cascada de inflamación, de respuesta inflamatoria, que va a generar varios procesos, para que lo tengan claro y hacerlo conciso. Hay un compromiso importante a nivel del epitelio alveolar. Recuerden que el epitelio alveolar básicamente tiene neumocitos tipo 2, neumocitos tipo 1. El neumocitos tipo 2, el aquí pintado, es una célula un poco más especializada por su desarrollo, por lo que hace. ¿Qué hace el neumocito tipo 2? Tiene canales que consumen energía y otros que no consumen energía, que son importantes en los fenómenos de reabsorción de agua a nivel del alvéolo, y producen el surfactante pulmonar, que es una sustancia muy importante para mantener los alvéolos estables. Recuerden el concepto de alvéolo estable. Es un alvéolo que en el momento de la exhalación no va a sufrir el colapso gracias a la presencia del surfactante pulmonar. Tiene otras propiedades el surfactante, siendo esta la más importante. Al final de la expiración, los alvéolos no se colapsan. Y todo el insulto citoquínico, citoquinas proinflamatorias, factor de necrosis tumoral alfa, van a lesionar ese epitelio alveolar, lo van a denudar. Así que su función reabsortiva y de producción de surfactante va a estar alterada. También va a lesionar el neumocito tipo 1, que por las acuaporinas, unas enzimas muy importantes, favorecen también el fenómeno de reabsorción. ¿Qué va a favorecer todo esto? Que no se reabsorba normalmente el agua, y el alvéolo va a comenzarse a inundar de un material proteináceo, y además se va a volver inestable por la ausencia del surfactante, y fácilmente en condiciones de estrés y al final de la expiración, muchos alvéolos podrían cerrarse o colapsarse completamente.
También, si lo miramos desde el punto de vista del lado endotelial, el endotelio también tiene un proceso de secuestro, de llegada de células proinflamatorias, de activación de los fenómenos de la coagulación que van a lesionar el endotelio, abriendo las uniones normalmente que son importantes y favorecen también la transudación y exudación de líquido. Fundamentalmente, la lesión inflamatoria afectando el epitelio y afectando el endotelio van a generar un edema pulmonar que conocemos como un edema pulmonar de permeabilidad, porque todos estos fenómenos que les acabo de explicar lo generan y el aumento de la presión hidrostática no tiene nada que ver en esta situación. Esto que está aquí representado en la gráfica simplemente es el producto de células que han sido denudadas, de material proteináceo que se acumula y que al microscopio se llaman membranas hialinas, y que fue lo que se encontraron Petty y Asbuck en la fase temprana o aguda del síndrome de estrés respiratorio. Planteado el escenario de un paciente con SDRA, conociendo las causas, la definición y la base fisiopatológica que lo soporta, un paciente con un SDRA moderado o severo es un paciente que va a necesitar asistencia ventilatoria mecánica. Pero, como les planteaba desde la primera diapositiva, cualquier acción médica tiene un daño potencial para cualquier paciente, no solamente la ventilación mecánica. Entonces, primum non cere, primero no hagamos daño. Y en un paciente con SDRA hay que entender qué le está pasando al pulmón para enfrentar la estrategia ventilatoria. De ahí sale esta frase de evitemos el BILI. El BILI, aquí está planteado en el idioma inglés, pero el BILI traduce la lesión inducida por el ventilador, que se ha documentado desde hace más de 25-30 años como potenciador de la enfermedad a un paciente al que queremos darle un soporte, pero potencialmente podríamos dañarle más el pulmón. ¿Y por qué le podemos dañar más ese pulmón? Volvamos sobre las imágenes que reflejan toda esa exudación a nivel de los alvéolos. Esta es una radiografía de tórax, podría ser perfectamente la radiografía de tórax del paciente ejemplo con el que iniciamos esta charla. Ustedes ven ahí un compromiso de los 4 cuadrantes radiológicos por ocupación alveolar. Y fue a lo que nos enfrentamos o se enfrentaron nuestros colegas desde 1967, cuando Asbuck y Petty describieron la patología, en toda la década del 70 del siglo pasado hasta el principio de la década del 80, y el imaginario al ver uno esta imagen es un pulmón completamente comprometido y homogéneamente alterado. Sin embargo, en la mitad de la década del 80 del año pasado, Gattinoni y otros autores importantes documentaron, gracias al avance de la tecnología y fundamentalmente de la tomografía axial computarizada, que ese compromiso no era homogéneo como lo imaginábamos con esa visión de la radiografía, sino un compromiso heterogéneo del pulmón. ¿Y a qué me refiero con un compromiso heterogéneo del pulmón? No está igualmente comprometido por el edema pulmonar no cardiogénico. Y es lo que esta figura les está mostrando a ustedes y a la izquierda de una manera práctica señalada con letras. En A, lo que ustedes están viendo es el pulmón menos aireado, que radiológicamente corresponde a radioopacidades. Si ustedes ven esa parte, está inundada de edema pulmonar y está reflejando varias cosas que están pasando, ya entendiendo la fisiopatología del síndrome. Edema pulmonar, colapso alveolar, no hay surfactante, y además el pulmón ha aumentado de peso, pesa, esto es un paciente en supino, la silueta, el cardiomediastino pesa y la presión hidrostática está generando una presión adicional, así que son alvéolos fundamentalmente colapsados, que no participan del intercambio gaseoso y que representan el gran grueso de la mayor alteración del SDRA en términos de la oxigenación, que es el trastorno de la ventilación perfusión alterada, que generaría un shunt. En C no hay un pulmón tan radioopaco como lo vemos en la porción de A. Hay unas zonas de vidrio esmerilado, hay como unos nódulos acinares ahí.
Ahí lo que está sucediendo es que los alvéolos no están completamente colapsados, pero hay alvéolos que están llenos de edema pulmonar, de detritos celulares. Hay alvéolos inestables, recuerden el concepto de inestabilidad alveolar. Son alvéolos que se colapsan en la expiración y vuelven y se abren en la inspiración. Y eso potencialmente puede ser lesivo para el pulmón, ya lo vamos a ver cómo. Y esta zona planteada en B es una zona que no está tan afectada, digámoslo así. Decir que está sana podría ser difícil y comprometedor, pero no está tan afectada y es la que mejor oxigenación refleja por las unidades Hounsfield que traducen el aire en el estudio de la tomografía. Entonces, ¿qué se encontraron Gattinoni y qué vimos a partir de ese momento? Compromiso heterogéneo del pulmón, zonas muy afectadas que no participan del intercambio, una zona que sufre cosas de las cuales ya nos vamos a referir, y una pequeña porción de esa torta, llamémoslo así, que es la que no está tan afectada o no está enferma. Y si tú le pones un ventilador de presión positiva a un volumen corriente usual, estas zonas que están mejor ventiladas son las que van a recibir preferencialmente ese volumen, no estas. Y aparece un concepto importante para entender, el baby lung o pulmón de bebé, es decir, de este gran pulmón solamente una pequeña parte es la que recibe la ventilación y medido o calculado para ese estudio tomográfico podría corresponder a un pulmón de un niño. Así que ahí ya se empiezan a plantear conceptos importantes en la estrategia ventilatoria. El volumen para ese pulmón de bebé no puede ser el mismo que para un pulmón no afectado heterogéneamente. Entonces ya empezamos a pensar en los mecanismos del famoso Billy, de la lesión inducida por el ventilador, de una manera más gráfica. El pulmón de bebé, la zona que podría estar no necesariamente tan colapsada, tan afectada, pero que tiene alvéolos inestables y con edema pulmonar, y los alvéolos colapsados, en la inspiración y en la expiración. El pulmón de bebé puede sufrir una lesión si no tenemos en cuenta que el volumen que le vamos a entregar no sea diferente. Y fue a partir de esos conocimientos, inicialmente en animales y luego en humanos, que se encontró a pensar en una estrategia de que a ese volumen no le podemos dar el mismo, porque va a lesionar esos alvéolos, porque los va a sobredistender, va a producir un daño mecánico sobre esos alvéolos y se acuñó el término volutrauma. Cómo el volumen lesiona el baby lung y cómo pensar dentro de una estrategia de ventilación mecánica de un pulmón afectado heterogéneamente, reducir el volumen corriente. Esta zona, que tiene todos esos alvéolos tan afectados, esa es una zona que sufre fundamentalmente la inestabilidad de alvéolos. Los alvéolos, recuerden, les decía yo, se abren en la inspiración y se colapsan completamente en la expiración al final de la expiración. Y esa alteración mecánica de apertura-cierre sobre las uniones tangenciales van a producir un efecto mecánico de lesión inicialmente, que, como ocurre al final de la expiración, se le llama atelectrauma. Entonces ya tenemos dos formas en que hay que pensar cómo podemos lesionar el pulmón. Con volumen, si no tenemos en cuenta que el baby lung es una parte que es la que apuntaría ese volumen. La lesión inducida por las atelectasias, entonces habría que pensar una manera de evitar el cierre de los alvéolos al final de la expiración. Y por los estudios y las investigaciones, estos dos procesos mecánicos generan transducciones de señal, eventos mecánicos que finalmente van a producir respuesta inflamatoria. Todo esto produce más citoquinas y perpetuaría el daño alveolar y perpetuaría toda la fisiopatología que ya discutimos del síndrome de déficit respiratorio agudo. Y aquí está planteado todo el fenómeno del Billy, como lo entendemos para este momento. El estímulo mecánico. Ahora hablamos incluso de cómo la carga energética que le genera el ventilador y cómo lo programemos va a terminar alterando toda la mecánica y potencialmente lesionando el pulmón. Y ya lo vimos de qué manera se puede hacer. Con volumen, porque se cierran los alvéolos y se abren y eso los lesiona.
porque se libera una respuesta inflamatoria sistémica que perpetúa el SDRA, pero que circula y circula sistémicamente y es el responsable de la disfunción orgánica múltiple, que es la causa de muerte de los pacientes con SDRA severo. No es la hipoxemia la que produce la muerte. La hipoxemia es un epifenómeno, una alerta. El SDRA severo es un paciente que tiene una alta mortalidad y muere por la disfunción orgánica múltiple producto del bili. Un ejemplo de la alteración mecánica de los pulmones en un paciente que tiene SDRA. Entonces, la frase que debemos tener en cuenta, que resume la estrategia ventilatoria de un paciente con SDRA, está aquí escrita. Ventilación mecánica protectora. ¿De qué lo protegemos? De la lesión pulmonar que podemos producir con el ventilador. Primero, no haga daño. Intubamos el paciente con todo lo que ya hemos visto a lo largo de este curso, las precauciones en el manejo de los aerosoles, y cuando lo ponemos en la ventilación mecánica, lo que vamos a hacer es darle un soporte, primero para que no se dañe más, y segundo, en espera de que se repare el pulmón o evolucione hacia una fibrosis o suceda algo. El ventilador no va a dar más que un soporte, no va a curar el SDRA, lo puede lesionar más. Y ya podemos entender por qué limitamos el volumen corriente. Y la estrategia ventilatoria planteada ya hace más de 20 años y comprobada por la evidencia fuerte hace más de 20 años, en el año 2000, nos llevó a reducirnos en el volumen corriente. Los 6 mililitros por kilo de peso que muchos de ustedes han escuchado apuntan a disminuir el volutrauma. Limitar la presión alveolar, que sería un reflejo de cómo está sometido ese alvéolo a todo este estrés mecánico del que les he hablado y que tiene una representación en la monitorización de la ventilación mecánica en la presión plató o meseta, menor de 30 centímetros de agua, como una de las variables que nos están indicando el daño, y de esta manera manejar el ventilador del paciente. ¿Para qué una presión positiva al final de la expiración? Básicamente para evitar el atelectrauma. ¿Qué hacemos para que el alvéolo no se cierre? Al final de la expiración le generamos una presión positiva que evita ese colapso alveolar y lo hace menos inestable. Esto simplemente representa el estudio, uno de los estudios clásicos ya de la medicina, que es el publicado en el 2000, y que comparó dos estrategias de ventilación mecánica. La protectora limitó el volumen corriente a 6 por kilo con metas de presión plató menor de 30. El grupo control, lo que se hacía usualmente para ese momento, volúmenes corrientes entre 10 y 12 mililitros por kilo y plató menor de 50, con resultados significativamente estadísticos a los 28 días en términos de diferencia mortal. Por eso en ese momento, en ese análisis interino, se paró el estudio alrededor de 860 pacientes, porque la diferencia era notable. Y desde ese momento han cambiado mucho las prácticas en términos de soportar al paciente con estos volúmenes corrientes protectores. Esto simplemente es una revisión metaanalítica que le da más fuerza a esa recomendación de bajar el volumen corriente o de disminuirlo. ¿Cuál va a ser el efecto lógico de poner un paciente que obviamente desde el punto de vista fisiológico normal no necesita 6 mililitros por kilo de peso ideal, que lo estamos hipoventilando de manera controlada y nosotros sabemos que lo estamos hipoventilando? Y el precio que pagamos va a ser la hipoventilación alveolar, reflejada por hipercapnia. De ahí nació un término hace muchos años que manejamos los intensivistas y que ustedes lo deben conocer y no los debe preocupar mucho, y es la hipercapnia permisiva. Si reducimos el volumen, el precio o el epifenómeno presente será la hipercapnia. Así que la meta no va a ser, en la ventilación de un paciente con SDRA, normalizar la presión arterial de CO2. La hipercapnia es un epifenómeno, algunos han planteado incluso
que podría tener algún beneficio como una acción antiinflamatoria, con un efecto favorable, aparte de que sabemos que es el precio que estamos pagando para evitar el volutrauma. Mensaje clave: no nos preocupemos tanto por la presión arterial de CO2. Guiémonos siempre por el pH, como el que nos puede decir en algún momento si esa hipoventilación pueda potencialmente ser lesiva en ciertas condiciones para el paciente, y podríamos meternos en tolerar pHs hasta de 7.25, algunas series dirían que hasta 7.20, que son los que nos permitirían decir si estamos por arriba de 7.25, estamos dentro de una meta de hipercapnia permisiva. Los dos principios están dados: limitar el volumen, mirar que la presión alveolar no refleje un estrés fuerte sobre las unidades alveolares. La hipercapnia permisiva va a ser un resultante, y sabemos que eso es lo que vamos a tener cuando estemos manejando el paciente. Y el modo de ventilación mecánica inicial y el recomendado en los pacientes con SDRA, porque es donde están hechos la mayoría de toda esta evidencia construida, es el modo asistido controlado por volumen, que ya les explicó muy bien el doctor Sanabria, con un volumen corriente de inicio de 6 mililitros por kilo de peso ideal, que sería lo que yo recomendaría para áreas no expertas en el manejo de la ventilación mecánica. ¿Por qué lo digo así? Porque este número, que fue en el que hicieron el estudio que les mostré, es un número en el que uno se podría mover, pero depende de un análisis que haga más profundo de la fisiopatología y del monitoreo que hacemos en los pacientes, pero en el inicio de la ventilación mecánica, en una zona que no sea cuidado crítico y en un escenario complejo como el de una pandemia, sería la recomendación del inicio de la ventilación mecánica. Aquí pongo una situación que es modos alternativos, porque a alguien que sabe de ventilación mecánica se le puede ocurrir pensar en algún otro modo. La recomendación de este curso es usar este modo. Otros modos deberían cumplir los principios de la protección pulmonar, y este es el principio fundamental de esa protección pulmonar. La presión positiva al final de la expiración tiene la finalidad de evitar el colapso alveolar al final de la expiración y el atelectrauma reflejado como una de las potenciales lesiones de la ventilación en el paciente con síndrome de arrest respiratorio agudo. Si tú le preguntas a 5 intensivistas cuál es la mejor manera de titular el PIP en un paciente con SDRA, seguramente encontrarás 5 opiniones diferentes. Entonces, repasando, antes de discutir ese punto, reclutamos alvéolos con PIP, logramos optimizar la mecánica del pulmón, evitamos el atelectrauma. Resumiría en esos puntos la utilidad del PIP. Y en la búsqueda del mejor PIP hemos hablado desde 1975 y hasta nuestros días si existe una mejor manera de titular el PIP. Y no encontrarás a 5 intensivistas de acuerdo, muy seguramente. Y no los vas a encontrar de acuerdo porque no hay una evidencia contundente que diga que hay un método mejor. Y para fines prácticos, y en el inicio de la ventilación mecánica, yo sugeriría utilizar un nomograma, que utilizaron en el estudio ARTS Network y en muchos estudios después, o sea, estudios serios, y que ellos utilizan aún para titular el PIP. Y son estas tablas que ustedes pueden consultar muy fácilmente. Está en la tabla, está en el ARTS Network, y son las que utilizaron y utilizan todavía en algunas unidades de cuidado intensivo del mundo, en la que es una tabla que relaciona bajo PIP con alto FiO2 y alto PIP con bajo FiO2, como ellas la sugieren. Y para iniciar la ventilación mecánica, yo sugeriría utilizar bajo PIP, alta FiO2, como está ahí planteada. Para determinada condición o necesidad de fracción inspirada de oxígeno, un PIP. Repito, para el inicio de la ventilación mecánica, para ajustes posteriores, existen condiciones del monitoreo de la ventilación mecánica que nos podría permitir ajustar de una manera diferente esa presión positiva al final de la expiración. Nos podemos enfrentar a un paciente con SDRA a situaciones difíciles.
protegemos el pulmón, ajustamos un PIB con un nomograma, el paciente está en un modo asistido controlado por volumen. Obviamente para lograr eso debemos tener un nivel de sedación que lo permita, un nivel de sedación que permita tener al paciente controlado, pero el problema no lo solucionamos. Y el problema que no solucionamos es el trastorno severo de la oxigenación. Y es cuando nos metemos en un paciente con hipoxemia refractaria. Y ante la hipoxemia refractaria también se han planteado una cantidad de situaciones, unas que no tendrían para este momento una recomendación, y otras que, aunque escapan de esta charla, es importante tenerlas en cuenta. Y voy a puntualizar en algunas. Una, la pronación. La estrategia de pronación es una estrategia probada en el SDRA severo, con hipoxemia refractaria, con disminución de la mortalidad a 90 días. No es costosa, tiene riesgos, pero no son unos riesgos significativos si lo compara uno con no pronarlos en las grandes series que han evaluado la pronación, que es poner el paciente en posición prona, tratando de cambiar el comportamiento que ya les probé, que ya les conté de la fisiología. Y es que en esta gráfica lo que vemos es lo que está pasando en las zonas dependientes. Veo los colapsados que no participan del intercambio, todo el componente heterogéneo que hablamos del pulmón, que al voltear el paciente homogeniza. Eso está comprobado desde el punto de vista fisiológico y desde el punto de vista clínico. Aquí hay una revisión metaanalítica y el grupo de Guérin de Francia es el grupo que en un estudio bien hecho mostró, y ya hace algunos años, que la posición prono en el SDRA severo en un paciente cuya hipoxemia es refractaria a la ventilación protectora usual después de un tiempo, debería considerarse más pronto que esperarse. Es decir, yo podría decir que 6 a 12 horas de un paciente juiciosamente ventilado en la estrategia protectora de la ventilación mecánica, debería considerarse la pronación. Si revisan las series de COVID-19 de la China, donde está pues obviamente la mayor experiencia descrita, hay muchos pacientes pronados y lo que dicen es que responden bien a la pronación. Es decir, mejoran la oxigenación y el hecho no es solo mejorar la oxigenación, sino está probado que disminuye la mortalidad a 90 días. Esta es la representación de ese grupo de Guérin que les dice, en la que esta figura nos muestra cómo el grupo prono tiene una ventaja de supervivencia comparativamente hablando. De anotar, porque muy seguramente en esta pandemia les va a tocar definir una pronación o les van a preguntar sobre la pronación. ¿Qué hizo la diferencia? Porque de pronación no estamos hablando desde el 2013, de pronación se habla desde 1970 por lo menos. ¿Qué hizo la diferencia en mortalidad, en tener ese beneficio en la mortalidad? Dos cosas. Los pacientes que se incluyeron, que son solamente los severos, la pronación no es para los leves y moderados, y el tiempo que dura el paciente pronado, entre 18 y 20 horas aproximadamente. Otras estrategias para tener en cuenta en el paciente con SDRA, que los voy a tocar puntualmente, pero son muy importantes. Ser conservadores con el manejo de los líquidos. Seguramente nos vamos a enfrentar a un paciente con sepsis, con disfunción multiorgánica, que va a requerir un proceso de resucitación y de reanimación que debe ser juicioso y que las medidas dinámicas probablemente son las que nos van a llevar a decir en qué momento hay que cerrar la llave. Hay que tener mucha precaución con eso porque está probado también que los grandes balances positivos van a hacer que el trastorno de oxigenación sea mayor probablemente porque se acumula agua extravascular pulmonar y el paciente se va a demorar más en la ventilación mecánica. El tema de los relajantes musculares es muy discutido para este momento. Yo creo que sigue teniendo lugar para lograr el mejor acople del ventilador. No diría yo para todos los SDRA severos. Sede, pruebe una estrategia de sedación que permita el control de la ventilación, pero si no lo puede, dejarlo desacoplado es peor para el Billy. Así que en ese escenario en el que usted fue juicioso
y la sedación no fue suficiente, aplicaría a utilizar los relajantes musculares y debería ser con cisatracurio, que es donde se ha construido esa evidencia. Del ECMO les voy a contar simplemente un par de cosas. Esto es el artículo original que comparó dos estrategias de manejo de líquidos en pacientes con lesión pulmonar aguda. Es viejo, pero es el que soporta todo esto que les acabo de decir, ser conservadores con los líquidos. La oxigenación de membrana extracorpórea es otra condición que definitivamente es del cuarto nivel, no de todo el cuarto nivel de Colombia, y que en una pandemia tendríamos una discusión ética larga sobre a quién elegir para ECMO o a quién no elegir para ECMO. Así que sale de esta discusión y del propósito de este curso, pero es importante entender que sí existen en Colombia instituciones de cuarto nivel, incluido el Hospital Universitario de San Ignacio, que tiene esa tecnología que permite en condiciones críticas de oxigenación y de hipercapnia que no podemos manejar, ofrecer esta tecnología como soporte, no como salvador milagroso de la vida, sino como un soporte en espera de un proceso de reevaluación del paciente. Esta es la última diapositiva de esta clase y vuelve a ser el Billy, en la cual yo resumiría los mensajes importantes de la estrategia ventilatoria del paciente. Eviten dañar el pulmón. El barotrauma fue lo primero que se describió en los años 70, en la que usaban volúmenes altísimos y se enfrentaban a neumotórax, neumomediastinos. Inclusive, profilácticamente a esos pacientes les ponían toracostomías cerradas. El volutrauma del que ya hablamos. El biotrauma, que es toda esa respuesta inflamatoria que el mismo volutrauma, que el mismo el telectrauma va a producir y perpetúa el daño alveolar. Y lo pintadito aquí en esta figura que representa la carga mecánica. El martillo representa el ventilador mecánico. Queda volumen, queda PIP, queda frecuencia respiratoria, queda flujos, queda una cantidad de variables, todas potencialmente lesivas por la carga energética que está produciendo sobre el pulmón. Limite el volumen corriente, arranque a 6 mililitros por kilogramo de peso ideal. Obviamente, monitorice con gases arteriales, se va a poner hipercápnico, ríjase por el pH. Entre 7.20 y 7.25 uno podría negociarse, menos de 7.20 no lo recomendaría, puede alterar bastante el desempeño del corazón derecho, por ejemplo, como una situación importante para tener en cuenta. Vasodilatar los vasos cerebrales en un escenario de sangrado subaracnoideo asociado, por ejemplo. Y estrategia de PIP con el nomograma al inicio. Sería como los mensajes claves de esta charla. Acople al paciente al ventilador, utilice la sedación primero. Si con la sedación juiciosa, con las dosis que son, no lo logran, el cisatracurio es una buena opción para lograr el acople. Si es juicioso, en 12 a 24 horas, y la situación es crítica en términos de la oxigenación, piense en la pronación. La pronación debe ser por lo menos de 18 horas a 20 horas cada ciclo, que es lo que demostró un impacto importante en la mortalidad. Reanime el paciente con cristaloides isotónicos. Cuando esas metas de reanimación se han alcanzado, disminuya esos volúmenes. La estrategia conservadora de líquidos tiene desenlaces importantes en el paciente con SDRA. Y en la medida en que sea posible, busque la opinión de un experto una vez tenga todo este manejo establecido. En el Hospital San Ignacio, en la Universidad Javeriana, estamos dispuestos a resolver sus dudas en el momento en que se les presenten. Un placer, mucha suerte.